Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en Europa League. Por la ida de los playoffs del segundo torneo de UEFA, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliver Son, perdió por la mínima diferencia en su visita al HJK de Finlandia. El lateral danés fue titular jugando todo el partido y, como viene siendo en los últimos dos partidos, estuvo por la banda derecha cumpliendo una decente actuación, ya que, como se le vio anteriormente, en ataque se proyecta bien. Incluso en este encuentro mandó un par de centros a la cabeza de los atacantes de su equipo, pero que fallaron clamorosamente para anotar, mientras que en defensa tienen sus dificultades cada vez que lo encaran. Habría que probarlo por el lado izquierdo. Incluso cobraron un offside bien finito porque se quedó enganchado, aunque el juez de línea lo salvó del gol rival. Así todo, en un partido parejo, el equipo finlandés encontró la victoria con un golazo de David Brown. Ahora, el Silkeborg deberá darle vuelta al marcador el próximo jueves 25 de agosto, pero antes deberán visitar al Nordsjælland por la Superliga de Dinamarca. Pasamos ahora a la victoria como local del Malmö de Sergio Peña por 3-1 frente al Sivasspor de Turquía. El volante nacional estuvo en el banco de suplentes, pese a que fue incluido en el equipo de la semana de la Liga de Suecia. Seguro no querían sobrecargarlo y que se pueda lesionar, aunque cuando ingresó al partido cumplió con su función apoyando a la defensa de su equipo, ganando en varios duelos individuales, saliendo en limpio desde atrás, manteniendo la posesión de la pelota, ya que sus compañeros ya habían asegurado el resultado con los tantos de Mustafa Seydan, Anders Christiansen y Niklas Moisander. Ahora, el equipo celeste deberá cerrar la llave en Turquía el próximo jueves 25 de agosto, pero antes deberán visitar al Miyalbi este fin de semana por la Liga Allsvenskan, y en caso de clasificar, tanto el Silkeborg y el Malmö se unirán al Feyenoord de Marcos López, por lo que podríamos tener a 3 peruanos en este campeonato de UEFA. Como se recuerda, la Federación Peruana de Fútbol pactó un partido amistoso el próximo 31 de agosto, donde se presentará la selección sub-23 frente a su similar de Chile, en el estadio Tierra de Campeones de Iquique. Sin embargo, habían ciertas interrogantes al respecto, como un motivo para realizar este encuentro, ya que esta categoría solo participa en Juegos Olímpicos, de quienes podrían estar convocados a este equipo o el técnico encargado de dirigir a esta selección. Es así que se pudieron resolver estas preguntas el día de hoy. La respuesta las trae el periodista deportivo Gustavo Peralta y también en RPP. Una lista que se va a dar a conocer pronto, en los próximos días, si no es mañana o pasado, y donde se va a definir, la está definiendo Juan Reynoso en una coordinación directa con Ernesto Aracaki, que ve todo el tema de menores en la Federación Peruana de Fútbol. Un tema así que el comando técnico ha consultado las mediciones y cómo van los entrenamientos de Piero Quispe y de Adrián Ascuez. Así es, en de Muni, Municipal. claro. Y hablaba también hace un par de días con Ricardo Montoya, colega, y me decía que el arquero de Cienciano, Vargas, que es chileno de nacionalidad peruana también, han consultado desde el comando técnico Reynoso por él. ¿Ya? Luego, en el torneo local, me parece que Franco Sarabia va a tener una oportunidad. Creo que está en la primera opción de la lista que va a hacer Juan Reynoso, y Piero Quispe la otra posible. Bueno, para complementar la información, hay 3 jugadores que son los únicos sub-23 que pueden ser considerados que están en Europa, ¿no? Cliver Aguilar, Alessandro Burlamaqui y ¿cómo lo ve de Didier Latorre. Es el futbolista categoría 2002 con más minutos en el fútbol europeo durante el último semestre. Tiene 536 minutos. Y bueno, él anotó 12, jugó 12 partidos con el OSEG 2 de Croacia. Para la selección sub-23 que tiene que jugar el 31 de agosto con Chile. Y que se dice, tendría ya técnico. Ajá. Y sería Flavio Maestri. Ajá, sería Flavio Maestri el técnico de la sub-23. Es una buena oportunidad. No está confirmado, pero sería Flavio Maestri el técnico de la sub-23. Me alegraría que sea Flavio. Que estuvo con Víctor Reyes. Estuvo con Víctor Reyes, ¿no? En la sub-17. La gran pregunta, al margen de la frenada que le pasan, es ¿qué méritos o experiencia tiene Flavio Maestri para dirigir una selección peruana, pese a que sea una de mantequilla, porque no compite en torneo FIFA? Porque la idea era buena,
la de probar a jugadores que no tienen la suficiente experiencia internacional como para estar en una selección adulta, pero sí la experiencia en sus ligas locales para darles una ojeada contra otra selección sudamericana. Pero viendo que ponen a un improvisado, deja mucho que pensar. En fin, ojalá con esta gente metida en la videna, la famosa reestructuración del fútbol peruano, de la que tanto el Team Lozano habló hoy día en Ayacucho, se pueda ejecutar de la mejor manera. Y la novela de Jefferson Farfán y su retorno a los terrenos de juego sigue escribiendo más capítulos. Como se sabía, en las últimas horas la Foquita estaba posteando algunas historias en su cuenta de Instagram donde daba a conocer el trabajo que estaba realizando para recuperarse de su lesión de rodilla que la aqueja desde el año pasado. Incluso en un post dejaba abierta la posibilidad de que su vuelta a las canchas de fútbol estaría muy cerca. Sin embargo, esto no sería del todo cierto. Primero, la periodista deportiva Andrea Closa habló de esta posibilidad y para reconfirmar esta información, su compañero de equipo, Hernán Barcos, mencionó de cómo está el 10 de la calle. Sí, Jefferson Farfán de hecho entrena separado, ha entrenado separado todos estos meses, en realidad no ha entrenado junto al equipo, está haciendo trabajo de fortalecimiento de la rodilla, pero el panorama no es muy alentador. De hecho, ha venido información de afuera, digamos, en el sentido de que Jefferson incluso se venía hablando de que podría estar para el Clásico. Obviamente hicimos la consulta y no, para nada, ¿no? De hecho, lo descartamos al menos desde acá. Por ahí nacía la información de que Farfán podría volver para el Clásico. ¿Lo ves ya para jugar? ¿Lo ves con ganas? Está trabajando en fisioterapia para tratar de volver, para tratar de estar bien primero. No nos podemos adelantar a que va a volver mañana porque no está apto para eso, pero estamos todos esperando que se pueda recuperar y se sienta bien con ganas para poder jugar, ¿no? Cualquier jugador que está afuera y no puede jugar por una lesión va a estar ansioso y con esas ganas ese deseo de poder estar dentro de la cancha. Dicho todo esto, y a menos de 3 meses para la culminación del torneo Clausura, es bastante complicado que Jeffrey regrese a los campos de juego. Encima de esto, su contrato acaba a fin de año, por lo que todo apunta a que en el partido de la final del año pasado, frente al Sporting Cristal, podrían haber sido sus últimos minutos oficiales en el fútbol profesional, aunque muy seguramente Farfán le gustaría seguir jugando. Una cosa es lo que le pide el corazón, otra lo que las piernas le dejen hacer. Veremos cómo acaba esta novela del fútbol peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!